Hola, el día de hoy continuaremos con el manga del asesino que reencarnó como un genio espadachín. Continuando con la historia, el prota le agradecía al herrero por haberle ofrecido una excelente espada, y no se esperaba que le diera no solo la espada de Requiem, sino que también una espada común para utilizar normalmente. El herrero le dijo al prota que no tenía que sentirse presionado, pues para un herrero no hay mayor honor que un espadachín prometedor use su espada. A punto de retirarse, el prota le dijo que si iba a Sietgar la próxima vez los recibiría con una gran hospitalidad. El herrero le dijo que eso era excelente, esperaba que también llegase a ser un gran espadachín. Mientras los chicos se retiraban, el herrero se encontraba observándolos a la distancia alejarse lentamente. Comenzaba a pensar que se había imaginado que solo era un niño con un talento excepcional, pero incluso ha dominado la espada demoníaca e incluso se ha convertido en su dueño. La unión con la espada divina, aunque no, es un recipiente que muestra algo incluso más allá de eso. El nombre de Sietgar volvería a resonar en el mundo entero, eso lo sabía perfectamente. Después de dejar atrás Camelún y avanzar hacia el norte durante varios días, el entorno se transformó en un paisaje nevado. Y justo cuando empezaron a acostumbrarse a los paisajes, Laon comenzaba a decir que por fin habían llegado. Laon pensó que finalmente habían llegado a donde realizarían su examen de graduación. Dorian, que se encontraba al lado del prota, se encontraba quejándose, a punto de vomitar, preguntaba qué era ese olor. Maldición comenzaba a decir que es el aire del campo de batalla que hacía sentir que ese rey aún se encontraba con vida todavía. Laon le dijo a Dorian que acababan de llegar, entonces, ¿por qué se encontraba en ese estado? No tuvieron ningún problema para llegar hasta allí. Dorian, exhausto, le preguntaba al prota si de verdad estaba diciendo eso ahora mismo, ya que desde que salieron de Camelún y mientras se acercaban, había hecho cada vez mucho más frío. Y cuanto más frío hacía, más le decía que debían de mover el cuerpo. Desde la mañana hasta la noche, salvo el tiempo de traslado, no dejaba de corregirle su postura con la espada. Y por si fuera poco, incluso durante la guardia nocturna lo obligaba a practicar con la espada en solitario. ¿Acaso estaba diciendo que no fue difícil cuando por esa misma razón no pudo dormir bien durante todo el camino hasta Camelún? Maldición dijo que ese tonto había dicho algo razonable por primera vez en mucho tiempo. Tenía que dejar de entrenar tanto, pues por su culpa tampoco había podido descansar bien. Justo en ese momento, alguien terminó colocándose delante de los chicos, preguntándole si acaso ellos son los mercenarios que dijeron que vendrían, y habían llegado un poco más tarde a la hora prevista. La persona que los estaba recibiendo comenzó a presentarse, su nombre es Terian, y es el subcomandante de ese lugar. Y también será el superior que los comandará allí a partir de ese momento. Este es el subcomandante Terian Briden. Laon le dijo que sí, estaba encantado de trabajar con él, a lo que el subcomandante le preguntaba si acaso su compañero se encontraba bien. Laon le dijo que es algo que pasa siempre, así que no hay de qué preocuparse. El hombre le dijo que estaba bien, entonces era momento de comenzar a avanzar. Laon, tomando consigo a Dorian, le mencionaba que ya tenía que dejarse de bromas, tenía que levantarse y caminar por sí mismo. El chico le pedía al prota que lo dejara volver a casa. Mientras se adentraban en la fortaleza, observamos cómo múltiples personas se encontraban malheridas y otras en estado de necesidad extrema. El prota pensó que viéndolo en persona estaba en peor estado de lo que había escuchado. Murallas que muestran signos de haber colapsado y haber sido reparadas constantemente, residentes del castillo que parecen exhaustos y además de eso, el olor de sangre impregnado en el interior del castillo junto con el olor de cuerpos quemados. Todo tal y como Judy lo había dicho anteriormente, y estaba seguro de que nunca antes había estado allí, y aún así en tan poco tiempo lo había logrado. Mientras los chicos se movían, una persona por detrás de estos se encontraba fijándose principalmente en el prota. Esta hermosa chica comenzaba a decir que nunca antes lo había visto allí, preguntando quién sería, ¿acaso serían mercenarios? La chica pertenece a la taberna Rama de Escarcha, su nombre es Yua. El anciano terminaba preguntando a la Yua qué era lo que estaba haciendo, ya que tenían que ir para prepararse para la apertura del local. La chica le dijo a su abuelo que iría enseguida, pero Laon también se había fijado en la presencia de esta, aunque algo le llamaba la atención de cierta manera de la chica. Un rato más tarde nos encontramos en una oficina donde alguien le informaba al comandante de que estaba a punto de entrar, mencionándole que los mercenarios de los que había hablado, o más bien había traído a los aprendices que vienen de Sietgar. El hombre les dio la bienvenida y además afirmaba que ellos son los aprendices de Sietgar. Él es el comandante de ese castillo, Milan Braiden. Comandante Milan Braiden. Laon se dio cuenta rápidamente que entonces ya sabían que provenían de Sietgar, y ese hombre es el famoso Milan Braiden, llamado el Guardián del Norte, el guardián de ese lugar que lo ha defendido durante más de 20 años. Maldición le dijo al prota que esa mirada hace muchísimo que no veía a un verdadero guerrero como él. Laon le preguntaba si acaso él también lo había sentido.
Maldición le dijo que así es, pues es una mirada que solamente puede tener un comandante que ha mantenido su puesto durante décadas. Milan le dijo al prota que en ese castillo solamente los presentes en esa sala conocían su verdadera identidad, y para los demás su identidad se mantendrá en secreto. Y además, él también sabe el por qué Limer los quería enviar a ese lugar, seguramente quería que adquirieran experiencia y luego regresaran. Pero allí no tendrían entrenamiento ni educación como tal. No hay instructores amables, ni comidas calientes, ni camas acolchadas. Lo único que encontrarán será un viento helado que cala hasta los huesos y una lucha interminable. Así que si buscaban una vida cómoda, podían regresar ahora mismo. Dorian preguntaba que si de verdad podrían volver, pero el prota terminaba interrumpiéndolo, mencionándole que habían llegado allí para hacerse mucho más fuertes. Así que aceptarían cualquier campo de batalla y cualquier situación. El comandante dijo que su actitud le agradaba bastante, así que tenían que ver por cuánto tiempo más le duraría esa actitud. A partir de ese momento su rango sería el de soldados, así que tenían que comenzar desde lo más bajo. El comandante llamaba la atención de Charles, uno de sus subordinados, pidiéndole a este que le asignara a los dos al tercer escuadrón de reconocimiento. El hombre lo entendió rápidamente. El comandante también informó que sean asignados a tareas menores como a misiones reales sin distinción. Por el momento tenían que llevarlo a sus alojamientos. Charles, llevándose a los chicos, entonces comenzaba a retirarse, pidiéndole a los dos que lo siguieran inmediatamente. En la habitación los observaban retirarse tranquilamente. Luego, el subcomandante le mencionaba al comandante que no les agradaba. El comandante le preguntó al chico que a qué se refería. Este último comenzaba a decir que, como podía ver, ese tal Dorian estaba tan asustado que se le aflojaban las piernas, y ese tal Laon parecía estar allí como si hubiese venido de paseo, completamente relajado. No serían de ayuda, solamente terminarían causando problemas. Además, Laon llevaba un brazalete de flores en su muñeca, una apariencia que en absoluto se puede asociar a la de un guerrero. Incluso ahora cree que sería mejor que ambos regresaran lo más pronto posible. El comandante le dijo que entendía lo que decía, pero no debe de juzgar a una persona por su apariencia. Ellos han llegado hasta allí tras superar todo el entrenamiento de Sietgar, que es bien conocido por su dureza, y no son unos tontos como aparentan ser. Primero tenían que ver cómo se comportaban esos dos y luego los tenían que juzgar. Por el momento solamente los iban a observar. El chico le dijo a su superior que entonces lo podía entender. El comandante también mencionó que aún así no entendía por qué les pedían que entregaran información sobre ellos cada 2 semanas. El subcomandante preguntaba si acaso es una carta enviada por el instructor principal Limer. A lo que el comandante le dijo que no, es una carta enviada desde la familia principal de Sietgar. Confundido, el chico preguntaba si de verdad provenía de la familia principal. Entonces, eso significa que el rey del norte, pero inmediatamente el comandante lo interrumpió. Dijo que sí, le habían pedido que informara sobre todo lo que hagan esos dos y cómo se muevan. Y es la primera vez que ocurría algo así, e incluso le pidieron los detalles de todo. Ahora no sabía qué era lo que estaba pensando el rey del norte. Un rato después, observamos al prota, el cual se encontraba sorprendido preguntándole a Dorian que cuándo él había preparado todo eso. Dorian le dijo al prota que lo había preparado todo mientras que este último se encontraba en el baño. Laon pensaba que estaba completamente seguro de que ese cuarto se sentía sombrío hace unos momentos atrás. Laon le preguntaba que de dónde había sacado todo eso, que eran esas cortinas doradas. Dorian le dijo que le había metido todo en su bolso y lo había traído preparado. Laon le dijo que entonces él había traído todo eso y por colores. Dorian le dijo que por supuesto, son esenciales después de todo. Rojo, amarillo, verde, solamente tenía que decirle lo que necesitaba. Acercándose al prota muy emocionado, Dorian le preguntaba si acaso necesitaba algo. Laon, sorprendido, se preguntaba qué diablos era esa bolsa. Justo en ese momento, alguien terminó llegando a la habitación de los chicos, llamando a los reclutas, preguntándoles si acaso habían terminado de organizar sus cosas. Afirmaba que él es el líder del tercer escuadrón de reconocimiento al cual pertenecerían a partir de ese momento. Su nombre es Radin. Y aunque acababan de llegar, probablemente se encuentren desorientados, así que tenían que prepararse de inmediato, ya que él acababa de recibir la orden de salir lo más pronto posible. Glenn Sietgar le preguntaba a Limer que entonces por qué había venido a visitarlo ese día. Limer le dijo al patriarca que él había escuchado los rumores. Dicen que movió a la sociedad de Billón para averiguar el paradero de Laon Sietgar, y no imaginaba que apreciara tanto a su nieto después de todo. Glenn se encontraba pensando que suponía que eso era lo que su mayordomo y ese tipo andaban hablando a escondidas, y por eso había dado la orden de investigar en secreto por si acaso.
Limer continuaba preguntando si acaso no era interesante. Había utilizado la flor bicolor obtenida en la mansión para hacerla florecer y absorberla. Además, le dio una lección a la orgullosa princesa de Valgan famosa por su arrogancia. Glenn le preguntó si acaso decía que es divertido que su discípulo robara y causara conflictos con la princesa de una nación aliada. Limer le respondió que no sabía nada acerca del robo, pero al llamarlo conflicto no cree que sea la palabra correcta. Solo le devolvió con justicia la provocación que ella misma había iniciado. Además, dicen que ni siquiera la sociedad Dillon pudo rastrear cómo robó la mariposa negra. ¿Acaso no le parecía emocionante esperar la siguiente noticia? Glenn le dijo a Limer que lo sentía, pero eso no pasará, ya que había retirado a la sociedad Dillon. Confundido, Limer le preguntaba al patriarca que por qué lo había hecho. Limer le preguntó si acaso no tenía curiosidad por saber qué era lo que estaba pasando con Laon. Solamente escuchar que había conseguido una espada demoníaca creada por Carumber, pero inmediatamente el patriarca lo terminó interrumpiendo. Comenzó a afirmar que la razón por la cual había enviado a la sociedad Dillon fue solamente para evitar una posible intervención injusta dentro de su familia, pero ahora ya los había hecho regresar. Limer dijo que entonces seguro les dijo que se encargarán del informe. Glenn terminó llamando la atención de su mayordomo, preguntándole si acaso fue él el responsable de eso también. El mayordomo le dijo que esa vez de verdad no había sido él el que había informado. Limer comenzaba a decir que eso no es lo importante, si con solo verlo se notaba que el señor patriarca estaba en contacto con el castillo Jabun, y en vez de estar actuando tan serio, ¿qué le costaba llamarlo y decirle que su nieto es el mejor de todo, mientras lo elogiaba un poco? ¿Acaso le iba a pasar algo por hacer algo tan pequeño como eso? Y si hacía eso se aclararían los malentendidos con el anexo, lo cual sería bastante bueno para él. Y si mejora su relación con Sylvia sería algo bueno para todos, preguntándole si acaso no lo creía. Levantándose enojado, Glenn comenzaba a decirle que al parecer la vez pasada su educación fue insuficiente. Limer comenzaba a decir que tenía una cita, así que debería de irse lo más pronto posible y con su permiso se iba a retirar. Glenn, que ya lo tenía donde quería, comenzaba a decirle que ese día lo grabaría en su cuerpo para que así no lo pueda olvidar. Debido al trato que estaba recibiendo Limer, este comenzó a dar un fuerte grito. Que en donde se encontraba el prota a esa distancia pudo sentir que alguien se encontraba gritando, preguntándose que de dónde provenía ese grito. Cambiando de escena, el líder de escuadrón comenzaba a decirle a los chicos que esa es la montaña Stalin, debido a que los monstruos de las montañas nevadas y del Mar del Norte aparecen justo por allí, e incluso en el castillo Jabun llaman a ese lugar el infierno manifestado en el mundo. Aunque bueno, su majestuosidad tiene su encanto desde la perspectiva de un observador. Laon le dijo que sin lugar a dudas era bastante impresionante. El líder de escuadrón le dijo a los chicos que entonces, antes de la exploración, ¿por qué no comenzaban con una pequeña prueba? Y eso para tener al menos una idea del nivel de todos los presentes. Llegando cerca de unas huellas, comenzaba a mencionar que eso parecía algún tipo de rastro, preguntándole a los chicos si acaso lo reconocían. Dorian comenzaba a decir que por el tamaño parecían ser bastante grandes. ¿Acaso no será un troll de hielo? Laon, analizando la situación, mencionaba que parece que no es un troll de hielo, al menos eso es lo que cree. Dorian se encontraba confundido preguntándose si acaso no lo es. Acercándose más para observar de cerca, Laon mencionaba que las huellas de los trolls son similares a las de los humanos y son mucho más grandes y profundas que esas. Además, esas son huellas de un animal cuadrúpedo. Entonces, esas son las huellas de una cabra montesa de Kari. El capitán comenzaba a decir que acaso sabía todo eso tan solo con ver las huellas. Le dijo al chico que entonces debería de poder saber cuándo dejaron esas huellas, ¿no? Laon comenzó a decirle que viendo que la tierra no estaba tan compactada, no había pasado ni medio día desde que fueron dejadas, y si iban hacia el oeste entonces podrían atraparla. El chico terminó llamando la atención del prota y le preguntaba que entonces qué creía sobre esa. El prota le dijo que ese es el rastro de un lobo. El lobo deja marcas en las rocas y los árboles con sus garras gruesas y fuertes para marcar su territorio, pero ese ya debe de estar completamente muerto. El capitán le preguntaba al prota que cómo podía saber eso. Laon le dijo que los lobos suelen regresar al mismo lugar de forma periódica, pero ese rastro es antiguo, así que probablemente ya esté muerto. El hombre, observando cómo Laon analizaba la situación, se encontraba preguntándose qué demonios estaba pasando con ese tipo, pues cómo puede hablar de esa manera sin dudar ni siquiera un segundo. Nos comienzan a relatar que los nuevos soldados que se unen a la unidad de reconocimiento les espera una ceremonia de iniciación, pero la ceremonia de reconocimiento en Jabun no consiste simplemente en golpes o gritos, es una manera un poco más intensa de enseñarles cuán inútil es el conocimiento aprendido por los libros en el campo real y cuán peligroso es ese lugar. Pero ¿cómo demonios sabe ese tipo todas esas cosas? Y así no hay forma de que la ceremonia pueda funcionar.
Entonces, el capitán inmediatamente se enfocó directamente en Dorian. Acercándose a Dorian le preguntaba al chico si acaso podía adivinar qué rastro era ese, mostrándole una rama. Dorian le preguntaba al superior que por qué lo estaba metiendo a él en eso. Burlándose un poco de Dorian, el superior le preguntaba si acaso no sabía qué era eso, llamándolo mocoso. Eso es simplemente algo básico. Dorian, por otro lado, le gritaba al prota que tenía que salvarlo, le pedía a este que por favor se acercara para salvarlo. Laon comenzó a pensar que tenía que ignorar a Dorian, mejor tenía que aprovechar ese momento para hacer un reconocimiento de los alrededores, y si utilizaba los sentidos de la flor de nieve podría percibir si hay algo por allí cerca. Pero en eso la espada demoníaca comenzaba a resonar emanando energía y al parecer marcando algunos objetivos en el bosque. Laon, desenvainando la espada, comenzaba a pensar que la espada de Requiem estaba explotando por sí sola y le estaba transmitiendo la información a través de su energía demoníaca. Y ahora que lo pensaba, ya lo había hecho también cuando venían de camino hacia ese sitio. Iba enviando constantemente esa energía demoníaca y absorbiendo el aura pura de los monstruos que derrotaban. Y gracias a eso incluso obtuvo una habilidad relacionada con la energía demoníaca. Y que intentase ayudarle a toda costa le parecía un poco adorable. Maldición llamaba la atención del prota mientras lo insultaba y le preguntaba qué era lo que estaba haciendo, ya que claramente el sentido de la flor de nieve del Gran Rey es muchísimo más avanzado que eso. Entonces, ¿por qué utilizaría las habilidades de ese vil ente demoníaco? Laon le dijo que era porque le parecía adorable que se esté esforzando tanto por ayudarlo y además no cree que necesite utilizar su habilidad. Esto hizo que Maldición comenzara a enojarse más. Comenzó a decirle al prota que el sentido de la flor de nieve no es más que una pequeña parte de su poder, y naturalmente es muy superior a la energía demoníaca de ese parásito. El prota le preguntó que entonces cómo se supone que él sepa si su poder es mejor o no. Maldición le dijo al prota que es porque él es el más alto y glorioso gran rey demonio del infierno. El prota le dijo que sí, claro, tenía que seguir pensando de esa manera. Dándose cuenta de que el prota lo ignoraba cada vez más, Maldición le preguntaba si acaso se atrevía a menospreciar a ese gran rey, le parecía una gran insolencia. El prota le dijo a Maldición que más importante aún, esa habilidad suya de estar preparando cualquier oportunidad para tomar el control de su cuerpo, entonces quién sabe qué efectos secundarios podría tener. Maldición guardó silencio por unos momentos. Comenzaba a decirle al prota que no tenía que preocuparse por algo así, ya que la técnica que le iba a enseñar ahora utiliza el frío que posee Maldición. Así que no tenía comparación con esas artes oscuras. Ese es el verdadero uso del frío, el gran rey mismo se lo enseñaría. El prota se preguntaba si acaso esto es una especie de beneficio o algo similar. Maldición le dijo al prota que el nombre de esa técnica es Glacia. Y es algo que los humanos comunes ni siquiera pueden aprender, solo aquellos que poseen un frío puro y elevado pueden dominar esa técnica. Y con el débil talento que posee el prota siendo un mocoso necesitaría mucho esfuerzo y tiempo para poder dominarla. Así que bien, primero tenía que calmar su mente, luego debe de conectar el frío que hay dentro de sí mismo con el frío que yace sobre esa tierra. Y en ese estado tenía que observar el frío del gran rey, preguntándole al chico que cómo lo estaba observando. Laon le respondió que parece que su frío se mezcla con la nieve y cubre todo el suelo. Maldición le dijo que eso es solamente una ilusión, no se trata de la nieve ni del frío real. Estaba conectándose con el frío de otro frío, y la clave es armonizar su propio frío con el que habita en la tierra. El prota pensó que eso es complicado, pues nunca antes había pensado en conectar un frío con otro, definitivamente no será nada fácil de dominar. El prota comenzó a pensar que no se trata de conectarlo directamente, sino en la imagen mental de la conexión que se forma, y eso es lo más importante. Y si lo logra, incluso paisajes lejanos se sentirían como si estuviesen justo frente a sus ojos. Es decir, todo el frío sobre esa tierra se convertiría en sus ojos, oídos y su piel. Laon seguía concentrándose mientras pensaba que el mundo comenzaba a ralentizarse, pero fue entonces que se dio cuenta de que quien se estaba ralentizando era él. Y su cuerpo se siente pesado, pero los sentidos se vuelven increíblemente agudos hasta ponerle los pelos de punta. Dorian, que estaba recibiendo el ritual de iniciación del Capitán Radin, y puede incluso ver la figura del lobo temible tras un exitoso rastreo. No solo puede saber si hay alguien, sino que también lo que estaba haciendo. Era absurdo hasta el punto de llegar a ser ridículo. Pero quizás porque es la primera vez, la distancia es corta y mantenerlo resulta un poco difícil, aunque justo en ese momento algo terminó llamando la atención de Laon. Ese presentimiento el prota lo supo rápidamente. A gran velocidad el prota terminó llegando donde se encontraba el Capitán Radin. El hombre que seguía molestando a Dorian le preguntaba al prota qué era lo que estaba ocurriendo.
El prota le dijo que unos tiburones topos estaban aproximando por debajo de la tierra hacia esa dirección. El capitán se encontraba sorprendido por lo que estaba diciendo el prota, pero ¿por qué se encontrarían esos tiburones en ese sitio? Comenzó a decirle al prota que esa zona pertenece a los monstruos del monte Stalin, así que los tiburones topo del Mar del Norte no deberían de llegar hasta ese sitio. Además, no hay ni siquiera un solo rastro del característico temblor que suelen causar al moverse. El prota le afirmaba al hombre que lo que le estaba diciendo era la verdad, y estaba completamente seguro de que vienen directamente hacia ellos. El capitán le dijo al prota que eso no tenía ningún tipo de sentido, pero justo detrás de él una enorme explosión ocurrió justo debajo de la tierra. Observando hacia ese sitio, el hombre comenzaba a preguntarse qué era eso. Observando las enormes criaturas, comenzaba a preguntarse si de verdad un tiburón topo había llegado hasta ese sitio. Bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Recuerden, mi nombre es Peguito y sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.